Hola, mi nombre es Marisol Lao, soy psicóloga y el día de hoy te voy a hablar acerca de 5 elementos relevantes al momento de acompañar a una persona que se encuentra pasando por un proceso de duelo. Vamos allá. Pero antes de que yo te cuente acerca de esos 5 elementos, es importante saber que cuando las personas pasan por un proceso de duelo, ya sea entendido como un proceso de adaptación mediante el cual la persona se va adaptando al fallecimiento de una persona, en este caso yo lo estoy centrando a eso, la persona puede experimentar distintos tipos de emociones. Una emoción bastante típica que la gente suele sentir mediante este proceso o posterior es la tristeza. En este caso va a ser importante que tú como persona que va a estar acompañando a esta persona que se encuentra en un proceso de duelo pueda presentar un espacio en el cual estas emociones puedan ser acogidas. Aquí yo te hablo de la tristeza, pero yo me he encontrado con personas dentro del espacio de la terapia que también sienten otro tipo de emociones. Por ejemplo, además de la tristeza, la rabia, la culpa, en aquellas situaciones cuando, por ejemplo, consideran que tienen situaciones pendientes con la persona que ya no se encuentra en vida u otro tipo de experiencias asociadas. Sea cual sea la emoción asociada, es importante que tú puedas validar eso, ¿ya? Que le puedas dar espacio a eso, que aquello que estás sintiendo es totalmente válido y ojo con esto, independiente de lo que tú puedas sentir. 1. Valida su sentir. ¿Por qué este aspecto es importante? Porque cada persona siente y expresa las emociones de manera distinta. No es raro encontrarse con personas que de repente se encuentran en ciertos espacios de, por ejemplo, funerales, ritos funerarios como otro tipo de ceremonias y sienten emociones que consideran que a lo mejor el resto de las personas no está sintiendo. Y pueden sentir incomodidad, pueden sentir malestar asociado a eso y, como digo, independiente de que puedan sentir algo distinto a ti, es importante que lo valides. No queremos que a partir de esa desvalidación, en el caso de que ocurra que por algo estoy haciendo este video para que justamente no ocurra o disminuir su probabilidad, pero en algunos casos cuando esto se reprime, después no es raro encontrarse con personas que tienen procesos de duelo más o menos poco saludables o que se encuentran estancados en cierto tipo de procesos, ¿ya? Entonces no es la idea. Si la persona quiere sentir una emoción, que se le permita sentirlo. Aquí es importante considerar que hay distintos tipos de creencias muchas veces asociados a la pérdida de las personas, ¿eh? Yo me he encontrado con personas que se les tiende a desvalidar el hecho de que puedan sentir tristeza debido a que consideran frases como la siguiente, abro comillas porque no es una frase mía, sino que yo he escuchado muchas veces en el espacio de la terapia. No llores porque si no, no vas a dejar descansar a esta persona. ¿Ya? Ejemplo bastante típico. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Independiente de que la persona esté en otra esfera, dependiendo de claramente las creencias que tú puedas tener, la persona que está en vida está sintiendo algo. Y el hecho de que tú le bloquees eso le va a hacer un daño. Por lo tanto, cuando estés ante una persona que se encuentra pasando por un proceso de duelo, permítele ofrecer un espacio en el cual pueda expresar eso que siente, que pueda también, como digo, expresarlo sea cual sea la manera, a todos. Esto siempre y cuando sea una manera que sea saludable tanto para ti como para esa persona. Como por ejemplo, yo puedo sentir rabia, pero no por eso va a estar justificado que yo golpee paredes, que yo lance objetos, por ejemplo. Pero sí puedo verbalizar que me siento con rabia, ¿ya? Espero que se entienda esa idea. 2. Procura su cuidado. Es habitual que durante los procesos de duelo las personas conozcan distintos tipos de cambios como por ejemplo a nivel fisiológico. Tenemos que generalmente las personas al momento de enterarse de la noticia del fallecimiento de alguien pueden sentir un aumento de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, algunas personas se marean, etc. Yo le estoy dando ejemplos, pero esta reacción y cambio va a variar de persona a persona. Ahora, también es importante considerar que así como pueden haber cambios en el momento, pueden haber otro tipo de cambios que perduren en las horas, en los días posteriores a la información de que esta persona ha fallecido, es decir, durante todo el proceso de duelo como tal, ya sea las primeras 2 semanas, por ejemplo. Dentro de esto podemos encontrarnos con cambios en cuanto al sueño, por ejemplo, una alteración del sueño, a la persona le está costando quedarse dormida, por ejemplo, se está despertando en la noche, puede conocer cambios en cuanto a una disminución del apetito, otras personas les pasa lo contrario, que empiezan a comer mucho más. También puede haber, asociado a esta tristeza que yo les mencionaba en el punto anterior, una disminución del estado del ánimo. ¿Qué va a ser importante acerca de estos cambios que yo te estoy mencionando y que netamente lo enfoqué a lo fisiológico? Va a ser importante que esto pueda ser monitoreado, en el sentido de que tú puedas procurar como persona que está acompañando que esta persona, independiente que esté conociendo una disminución, por ejemplo, en cuanto al apetito, pueda mantener al menos sus comidas al día. Si no está pudiendo comer la misma cantidad de comida, bueno, al menos que comerá una porción un poquito más pequeña, pero sí o sí que pueda mantenerse alimentada, cosa de poder tener la energía suficiente para continuar haciendo las cosas que se le requieren el día a día.
Asimismo, y que va a tener que ver con el último punto, puede ser que algunos cambios duren un poquito más, y ahí va a ser importante poder ver qué es lo que pasa ahí y ver si es que es necesario acudir a ayuda profesional. Otros cambios que las personas suelen tener en cuanto a la forma de pensarse a sí mismo y percibir, por ejemplo, el entorno. Si el entorno es un entorno seguro o no, dependiendo de las características de cómo la persona ha fallecido, esta persona que por el motivo de por qué se está pasando por ese proceso de duelo. Y también va a ser importante tener ojo ahí. Por ejemplo, si estamos hablando de casos en los cuales el proceso de duelo tiene que ver con la pérdida de una persona porque la persona atentó contra su propia vida, y lo concreto, no es raro que posterior a eso, al menos la persona con un contacto directo o las personas que están relacionadas con esa persona puedan tener pensamientos, puedan considerar incluso eso como parte de su propia experiencia personal, como algo que podrían hacer a futuro, a corto, mediano, largo plazo. Por lo mismo, a yo les digo que hay un cambio a nivel de pensamiento y que también va a ser importante monitorar. Pero yo les daba este ejemplo de una persona que haya fallecido por atentar contra su propia vida, pero podemos estar hablando de otro tipo de accidentes, por ejemplo accidentes automovilísticos. No sería raro que la persona que ha perdido a esta persona tienda a estar más reticente, por ejemplo, a utilizar cierto tipo de medios de transporte, o empieza a tener cambios como por ejemplo estar mucho más pendiente de cierto tipo de estímulos y cosas que antes no estaba pendiente, entre otro tipo de cambios. Por eso es importante que como tú, como persona que pueda estar apoyando, pueda monitorear eso y en paralelo procurar los cuidados básicos, ya que la persona, si es que uno la ve que está más hipervigilante, por ejemplo, si es que pueden acompañarla a hacer algún tipo de trámite que sea relevante, si tiene que ir al supermercado, por ejemplo, que haya alguien que la pueda acompañar, y en ese caso, si puede ser tú y estás viendo este video, mucho mejor. 3. Orienta a la calma en las tomas de decisiones. Este tercer punto tiene que ver justamente con lo que pasa a nivel emocional. No es raro que hayan personas que posterior a la pérdida de un familiar, una persona que es importante en sus vidas y están pasando por este proceso de duelo, tengan que resolver cierto tipo de asuntos pendientes, por ejemplo, cuentas, aspectos bancarios, aspectos de negocio, qué pasa con la casa, la hipoteca, qué pasa con los abogados, los contadores, etc. No es raro que eso ocurra. Ahora, es importante que si tú vas a acompañar a una persona que está pasando por este proceso y le toca tomar cierto tipo de decisiones en eso, que tú puedas apuntar a lograr primero un estado de calma, ya poder tranquilizar a la persona, poder acompañarla y sobre todo aterrizar qué es eso que tanto hay que tomar de decisión. Por ejemplo, hay personas que empiezan en este modo más o menos automático, muchas veces para evitar sentir lo que les genera esta pérdida, tienden a enfocarse a muchas tareas, siguen trabajando o tratan de resolver todas las dudas y todas las cosas que tienen pendientes. Ahora ahí, en ese aspecto de apuntar a la calma, va a estar a acompañar y ver la persona, tú poder casi que agarrar a la persona y decir, ya, pero a ver, calmémonos primero. Esto que tú estás diciendo que hay que decidir ahora ya, ¿es realmente necesario hacerlo ahora? Ahora, cuando yo digo eso, no estamos hablando de cosas que probablemente sí son cosas que hay que resolver en el momento, como por ejemplo aspectos médicos, aspectos relacionados con el rito funerario, etc. Pero hay otro tipo de cosas que quizás sí pueden esperar, ya como contactar a la persona encargada en aspectos bancarios, por ejemplo. Quizás podemos esperar unos días más. Y ahí va a ser importante, como digo, que tú puedas ayudar a esa persona a aterrizarla y ver si realmente es necesario resolver eso en ese momento, y si es necesario, poder también que la persona pueda previamente, durante o incluso después tener un espacio en el cual desahogarse emocionalmente para que esa toma de decisión pueda estar lo más clara posible. ¿Bien? 4. Pregunta, no asumas. Muchas veces las personas suelen juzgar a otras personas debido a que la reacción o la expresión emocional que está teniendo es distinta a la suya o a lo que está acostumbrado a ver. Y lo mismo puede pasar, por ejemplo, en cuanto a las necesidades. Ya puede ser que yo como persona, cuando estoy ante un proceso de duelo en particular, necesite ciertas cosas, ¿ya? A modo personal, soy una persona que le gusta en algunas situaciones tomar un poquito más de distancia, tener mi tiempo a solas, después acudir a las personas. En otras situaciones me pasa lo contrario, que dependiendo del tipo de temática busco al tiro la contención y posterior un mayor alejamiento para poder tomar distancia y analizar las cosas. Todo va a depender de la situación, pero eso es como a mí me ha pasado, ¿ya? Porque yo me he ido conociendo en distintos tipos de procesos de duelo, así como también he podido acompañar personas que les pasan cosas totalmente contrarias a las mías. Entonces, yo puedo tener una experiencia que me permite a mí guiarme respecto a lo que yo puedo necesitar, y puedo intuir que quizás la persona
con la que yo me estoy relacionando y a la persona que yo estoy apoyando le puede pasar algo parecido. Ya, quizás yo veo que requiere contención y quizás a mí se me ocurre llegar y abrazar a esa persona o decirle estoy aquí si necesitas algo, por ejemplo. Y quizás la persona necesita contacto físico, pero a mí no se me ocurrió. Por lo mismo, sobre todo para evitar pasar a llevar a la persona que se encuentra pasando por este proceso, va a ser importante preguntar, evitar asumir, ¿ya? Yo sé que ustedes me van a decir, sí, pero es que yo me he relacionado con personas que se enojan cuando yo no sé qué hacer. Bueno, ante eso va a ser importante, dentro de lo que se puede, llevar a cabo estrategias de comunicación asertiva para poder explicitar que puedes comprender su punto en el que dentro de su percepción está el que tú como persona, que quizás también eres importante para ella, sea relevante que tú conozcas su repertorio de ayuda ante cierto tipo de situaciones donde requiera a lo mejor algo más emocional. Pero de todas maneras, no está de más que tú le plantees que quieres poder ayudar a esa persona de la mejor manera posible y por lo mismo quieres evitar asumir qué es lo que necesita. Y que para poder acompañar en ese proceso es importante que también esa persona te pueda brindar una mano en la apertura. En la apertura poder decir, mira, yo entiendo que me quieres ayudar y valoro, esto es en el mejor de los casos, ¿cierto?, que me estés preguntando. A mí me ayudaría, por ejemplo, que me prepares la comida. A mí me ayudaría que me des un abrazo, que me des un poco de distancia. Y ante ese repertorio de posibilidades tú poder también tomar tus decisiones de también con qué te sientes a gusto o no. Y esto me liga al siguiente punto. 5. Sugiere la ayuda profesional. Está bien querer ayudar, querer acompañar, pero también está bien que tú sientas que no tienes las herramientas suficientes para hacerlo. Lo digo porque no tenemos las respuestas de todo. Yo soy psicóloga y he acompañado a muchas personas en procesos de duelo. Procesos de duelo de personas de madres, padres que han perdido a sus hijos, personas que han perdido a sus abuelos, personas que han perdido hermanos, ya sea en el contexto del coronavirus como fuera de ese contexto. E independiente de eso, me he dado cuenta que quizás en experiencias personales me ha pasado que no he podido acompañar personas que han pasado por procesos de esa manera. Por ejemplo, algún familiar, alguna amistad, porque entiendo que yo no soy la profesional ahí, yo tengo otro rol. Entonces, por mucho que yo pueda acompañar personas durante mi trabajo, probablemente en mi vida personal no lo voy a poder hacer, o quizás sí lo voy a hacer, pero de una manera que quizás la persona no necesariamente lo sienta como un apoyo que realmente necesita y que en todo caso no reemplazaría el apoyo de otro profesional que pueda tener una mirada más alejada de la que tengo yo como persona cercana a ella. Por lo tanto, así como puede ser que tú no tengas cierto tipo de herramientas, a mí también me podría pasar con alguien cercano y no tiene nada de malo. Entonces, en ese sentido es importante que tú sepas que si puedes sugerirle a la persona, recomendarle que busque ayuda profesional, que no está mal, ¿ya? Y ante ese punto es importante que tú le aclares a la persona, considerando que todavía hay mucho estigma relacionado con eso, que tú no lo haces porque pienses de cierta manera negativa acerca de la persona, pensando que las personas todavía piensan que eres psicólogo porque tú estás loco, y no va por ahí, ya. De hecho, en algunos casos de signos hasta de madurez, de querer hacerte ver y hacerte cargo de tus cosas. Pero bueno, volviendo a ese tema, que tú te preocupas por la persona, ¿ya? Y que quizás como persona que la acompaña no tiene todas las herramientas, no las tienes quizás, que no está mal, y que por lo mismo consideras que sería positivo que busque otras herramientas con otras personas que sí estén familiarizadas con el tema. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo puedo saber y haber acompañado a muchas personas en procesos de duelo y procesos terapéuticos que yo considero exitosos y que las personas también. Pero quizás las mismas herramientas que yo he conversado y he trabajado con personas, quizás a un familiar cercano no le va a servir y no lo van a coger de mí, porque quizás dentro de mi posición o el vínculo que tenemos, no me van a pescar simplemente. Y quizás lo que yo le pueda decir, que puede ser muy parecido a lo que pueda decirle su psicólogo o su psicóloga, quizás sí lo acoja, porque estamos en un rol distinto. Por lo tanto, esto es importante saber que es transversal a la profesión, a la persona, al rol que tenemos, la edad, etc. ¿Ya? Entonces, como digo, no está mal si no tienes todas las herramientas, no está mal si te sientes sobrepasado o sobrepasada con apoyar a otra persona, y por lo mismo es importante que puedas recomendarle buscar ayuda profesional. Dicho esto, si quieres saber más información acerca del tema, ver algún tipo de post informativo, necesitas datos míos, datos de otros colegas que yo te pueda recomendar, no dudes en escribirme. Mi nombre es Marisol Lao, mi correo es marisolaocastro@gmail.com y mi Instagram es psi.marisol_ao. Dicho esto, espero que te haya gustado el video. Si fue así, deja un like,
no olvides suscribirte y recomendarme, porque nunca se sabe a quién le puede servir este video. Adiós.